En estas horas se está hablando, está internalizado en la opinión pública el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, el tema de los robos, el tema de la respuesta de algunos ciudadanos de manera violenta y no a través de los mecanismos del Estado. Este fenómeno de la inseguridad se vincula estrictamente con sus orígenes, y sus orígenes es en los jóvenes que deben ser atendidos tempranamente por el Estado. Hoy vamos a tener a dos invitados de lujo, al doctor Gustavo Caponi y al doctor Raúl Calvo Soler, quienes nos van a ilustrar acerca de un plan piloto que se está haciendo en San Isidro para atender tempranamente la delincuencia juvenil. Y tras ellos, Santiago Cafiero, un apellido histórico de la política y particularmente de San Isidro, para hablar de los temas relacionados con el peronismo, con la realidad política, con los temas vinculados con el Poder Judicial y con el tema de la seguridad. Arrancamos con el programa. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Pies Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Seguimos en Justicia y Transparencia y tal como hace unos momentos les adelanté, por un tema que vamos a tratar ahora con dos distinguidos invitados que tiene mucho que ver con lo que sucede y con lo que a usted, señor, a usted, señora, le preocupa y se relaciona íntimamente con esto, que es el tema de la inseguridad o de la búsqueda de seguridad en sociedad, porque tiene que ver con el delito, pero con el delito en momentos tempranos. Por eso estoy muy contento de tener acá al doctor Gustavo Caponi. Gustavo, un gusto. Un expresidente del Colegio de Abogados de San Isidro, de una vasta y larga trayectoria, que ahora le vamos a preguntar, y de Cataluña, de los pagos del Barça. Al doctor Raúl Calvo Sotelo, un prestigioso jurista de España y que me acabo de enterar también con la nacionalidad argentina ahora. Desde el 14 de octubre, efectivamente. Pero bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bien hallado, que decía. Bien hallado. No voy a contarles todos los antecedentes que tiene el doctor. Hoy en día, con la compu, con Google, se sacan enseguida. Raúl Calvo Sotelo. Soler, perdón. Ojalá. Ah, Calvo Sotelo, Calvo claro. Sotelo fue sí, presidente. Fue presidente exactamente. a quien conocí, por eso. Bueno, bien clara la confusión mía y aclarada. El doctor Raúl Calvo Soler. Doctor Caponi, ¿qué es esto de un proyecto que engloba al Colegio de Abogados, entiendo que a la municipalidad, al Poder Judicial, relacionado con una justicia restaurativa, ¿es así?
Sí, la realidad es que el Colegio de Abogados de San Isidro de hace más allá de 2 décadas se ha preocupado permanentemente en la formación de los abogados, en las incumbencias profesionales y también en el área de investigación y proyectos alternativos. Por eso firmó muchos convenios con diversas universidades. Y bueno, y en ese contexto nosotros justamente intervenimos activamente, el Colegio de Abogados, en la implementación del proyecto de mediación en la provincia de Buenos Aires. Ahí el doctor Calvo Soler era el director del proyecto, yo como representando al Colegio de Provincia. Que ya está funcionando, ¿verdad? Que está funcionando. En el ámbito civil, para que la gente... En el ámbito civil y ¿no? comercial. Civil y comercial. Hasta ahora, civil y comercial. Hay tendencias a trasladarlo a otras materias, pero bueno, por ahora es esa actividad. Bueno, concluido eso y en el transcurso, digamos, en el devenir de la relación profesional con él y trabajando, apareció un día esto que él conocía mucho desde Cataluña, porque trabajaba en el tema y tiene su especialización, el tratamiento del tema de los jóvenes en conflicto con la ley penal y cómo se podía trabajar, digamos, en un estadio intermedio entre aquellos que van siempre presos y todos adentro y entre que no, que queden en su casa. Había alternativas distintas y él proponía un proyecto. Por supuesto, el colegio se interesó. Tuvimos una oportunidad de conversar con el doctor Gustavo Pose, se interesó muchísimo por el problema y bueno, ahí surgió un convenio. Surgió que la municipalidad participara financiando parte del proyecto, de la formación, el Colegio de Abogados, los mediadores para formarlos como operadores de conflicto y con la estructura que tiene el colegio, Cámara GS, la organización y el personal, para apoyar esto, la Universidad de San Andrés, para controlar un poco y auditar el sistema y emitir dictámenes acerca de cómo funcionaba el tema, el obispado, por toda la estructura que tiene desde el punto de vista social y técnica en apoyo de esto, y por supuesto la Fiscalía de Estado, la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires, en el caso la Delegación de San Isidro, el fiscal general, que trabajaba en el tema del aporte de los casos, claro, generalmente de los inimputables, que son los menores de 16 años, de 14 años, perdón, y entonces, bueno, se trabajaba con ese tipo de temas, con los casos que podía haber en el sistema. Así que empezamos a trabajar con eso, el colegio aporó, lo firmó el doctor Guillermo Sagués el convenio, y se incorporó con posterioridad la Defensoría General también, y bueno, estamos trabajando ya en la etapa, digamos, de ejecución, de implementación del proyecto con los casos. Estuvimos en la etapa de formación de los mediadores, con todo un proceso, y bueno, después estamos en la implementación. Y ahí en todos los aspectos es una prueba piloto, nos interesó muchísimo. ¿Qué significa para nosotros, para el colegio? Interpretamos de que de alguna manera este trabajo, la realidad, qué es lo que pasaba, qué sucedía, cómo funcionaba, para así a partir de él estructurar un proyecto, una ley o ideas sobre esto, porque siempre a veces nos abusamos excesivamente en proyectos de leyes que no tienen contacto con la realidad. Lo que se advierte es que es una situación compleja, sí, pero que se está enfocando multidisciplinariamente por un lado y al mismo tiempo con una base muy amplia de aportes. Sí, ¿no? ¿Y qué se hace con los jóvenes que se vinculan con el delito? ¿Se los mete en la cárcel, como sostienen algunos, y se acabó? ¿O hay un modelo superador, doctor? Bueno, a ver, yo creo que la respuesta es depende. Y esto es lo que uno tiene que entender. Yo publiqué hará unas semanas o un par de meses un artículo de La Nación que se titulaba "En el punto medio está la virtud", donde yo intentaba poner de manifiesto que entre la idea de encerrarlos a todos y tirar la llave y no tocar un pelo a ninguno de ellos, hay un montón de cosas en medio que quizás deberíamos plantearnos que tenemos que hacer. Yo creo que es una simplificación maniquea obligarnos a tener que elegir políticamente entre esta idea dramática de golpearlos con todo y la idea dramática de no se le ocurra ni siquiera respirar. Porque creo que no es lo que está pasando hoy en el mundo, creo que no es los modelos de respuesta que en el mundo se están poniendo en funcionamiento. Así que lo primero que es la idea restaurativa, la idea de la filosofía restaurativa, es una idea de encontrar un punto de equilibrio en la respuesta.
Y depende de la situación del chico, de las condiciones del chico y de lo que pretendemos generar en la intervención con el chico. Claro, porque hasta acá siempre se ha visto frente al delito, yo siempre cuando he dado clase en la facultad recordaba que derecho penal viene de pena, ¿no? Sí. Viene de dolor, Sí. o sea, es el derecho del dolor, Sí. me he permitido siempre llamarlo. Y entonces aquel que le hace doler a la víctima, para decirlo en términos llanos, bueno, que le duele a él después con la retribución, con la respuesta, pero hasta acá el paradigma se termina ahí, ¿no es cierto? Se agota. Un tiempo de cárcel y después a la buena de Dios, y sin ver que el mundo del delito es mucho más complejo y mucho más, y debe alcanzar otras fronteras, ¿no? Yo creo que el problema fundamental, o al menos la manera en que yo defiendo dentro de este programa, creado en San Isidro para San Isidro, esto es un punto muy importante, no es trasplantar un programa canadiense para traerlo aquí, que yo siempre digo, no sé en qué nos parecemos a un canadiense, pero bueno. O a un escandinavo. O a un escandinavo, y todos contentos porque en Suecia se cierran prisiones, bueno, está bien, pero no somos suecos. Claro. Entonces, yo creo que lo primero que es importante tener en cuenta es que la perspectiva de la idea restaurativa no entiende la impunidad como una respuesta. Lo restaurativo es sostener que la falta de respuesta no restaura, pero la respuesta sancionadora que se agota en ella misma tampoco. ¿En qué beneficia a una víctima el puro y duro castigo a un victimario? Y la verdad que, si usted le pasa el micrófono a la víctima, va a ver que decir, bueno, no entiendo bien qué es lo que a mí me restaura todo esto. Entonces, la idea fundamental no es obviar la respuesta sancionadora al sistema, es convertirla en un medio. ¿En un medio para qué? Estamos hablando de jóvenes. Bueno, en un medio para que aprendan, reconozcan, se responsabilicen y reparen aquello que sus acciones han generado. Entonces, la idea del castigo puro y duro, ya está demostrado, no provoca modificaciones. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis estudiantes en criminología, el índice de delitos en los estados donde hay pena de muerte es equiparable al índice de delitos en los estados donde no hay pena de muerte. Y eso trasladado a la delincuencia juvenil, en escala, aún más. Entonces, desde esta perspectiva, me parece que lo que tenemos que aprender es a responder y a responder desde otro lugar. Y eso es lo que este programa está generando. Generar un tipo de respuesta tanto para el victimario, nosotros trabajamos con el victimario y con la víctima, para movernos de la respuesta clásica de no toque o lo encerramos y tiramos la llave, y movernos hacia una respuesta donde buscamos eso, reconocimiento, responsabilización y cumplimiento de la obligación. Si nosotros logramos que el joven entienda lo que hizo y comprenda las consecuencias, podemos exigirle que cumpla la obligación que surge de su acto ilícito. Una obligación de reparar frente a la víctima y frente a la comunidad. Eso tiene que ver también con los valores, ¿no? Que por ahí el joven o los tiene disminuidos o no los tiene, o ha sido privado, y instalarle un poco la idea del otro, ¿no? De lo que le pasa a otro, y yo fui causa, y ¿qué hago con eso? Me hago responsable, ¿no? Creo que tiene que ver, sí, pero tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ver, sin lugar a dudas, con una comunidad donde el otro, la alteridad, cada vez tiene menor papel en nuestras relaciones cotidianas, cada vez somos más yo, cada vez soy más mi móvil, mi vida, mi realidad, y tengo cada vez menos relaciones, menos conexión. Tiene que ver también con la idea de que estamos hablando de jóvenes. Yo creo que a veces esto se olvida. Creo que deberían quedar indemne en la memoria que alguna vez uno fue joven. Y recordar que hace a la juventud, en muchos contextos, la vulneración de las normas, el quebrantamiento de la autoridad. Todos hemos jugado alguna vez a ese juego. El gran drama es cuando el sistema antes tenía o podía responder y hoy se ve sobrepasado por esta realidad. A mi modo de ver, la cuestión es ser capaces de contestar, refrendar una respuesta que nos ayude, y esto es un punto muy importante, en el medio-largo plazo a corregir esta historia. Yo creo que hoy la Argentina, y es lógico, vive una situación de drama real hoy. ¿Cómo hoy resuelvo el problema de seguridad? Y eso no está mal pensarlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo quiere la Argentina vivir la seguridad en los próximos 5 o 10 años?
Y esta es una pregunta totalmente distinta. Esto no lo resuelves, y esto está archidemostrado, con mayor cantidad de cámaras o policías. Entonces, por eso la Municipalidad de San Isidro le apuesta a un modelo de respuesta que apunta a corregir la delincuencia y la seguridad, no de hoy, esta ya se trabaja en otros espacios, sino de 5 o 10 años. De alguna forma es apuntar a las causas. Es apuntar a las causas, es comprometer. Nosotros trabajamos con sanidad, escuelas, deportes, generamos la red, trabajamos con las ONGs de San Isidro, armamos una estructura para que los chicos no se nos escapen. Yo siempre digo, no hay que olvidar que la Argentina no es Etiopía. El problema de la Argentina no es la falta de proyectos, de programas. La Argentina tiene miles de programas. El problema fundamental es que los programas en la Argentina, primero, entre ellos están descoordinados, y en segundo lugar, mientras los chicos están en un lado, los programas están en otro. Lo que nosotros buscamos es cómo conectar, cómo hacer que el programa adecuado impacte sobre el joven en conflicto con la ley penal adecuado. Entonces, esa conexión es lo que nosotros desarrollamos dentro del programa. Y aparte, además, doctor, una cosa es muy importante, que al impactar en el joven de esta manera, se favorece la reincidencia, Claro. el tema de no reincidir en el delito, que es en Cataluña han tenido son estadísticas, que es lo que estamos trabajando nosotros, haciendo experiencias para hacer estadística, para trabajar en el tema y tener un resultado en el sentido de la reincidencia, que es importante. Claro, porque eso hay un perfil en todo esto que no podemos obviarlo, y estoy seguro que ustedes no lo hacen, que es el tema carcerario. El sistema penitenciario adolece de deficiencias crónicas, que no han sido, en mi opinión, siempre lo digo, y creo que lo vamos a compartir, atacadas con políticas de Estado, de largo plazo, para revertir una situación caótica. Pero un joven en edad temprana que ingresa al sistema penitenciario sale quintuplicado en su enfrentamiento con las normas, con la sociedad. Un gran autor decía que era la Academia del Delito. La Academia del Delito. Yo creo que es importante tener en cuenta algunas Que la gente a veces, cuestiones. perdón, la gente dice... que los pongan en prisión. Sí, que estuvo 2 años nada más. Y la verdad es que la respuesta... ¿Y cuándo sale qué? Claro. Yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la idea restaurativa es una idea del sistema en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, y de hecho en el mundo se desarrollan programas restaurativos para los primeros delitos que comete un joven, Claro. Programas restaurativos para cuando el joven, por ejemplo, nosotros estamos trabajando hoy en San Isidro, estamos trabajando primero menores de 16 años con casos archivados o sobreseídos, para llegar a tiempo, para empezar cuando el joven comete sus primeros delitos, 14, 13, 12 años. Después trabajamos ahora, a partir de un convenio firmado con Fiscalía General, de 16 a 18 por delitos no punibles por más de 2 años de prisión, lo cual nos permite empezar a llegar a jóvenes con mayor intensidad delictiva. Estamos trabajando a nivel de probation con varios jueces, de forma tal que podamos trasladar las probation, el momento de interacción entre víctima y victimario, a un marco de proceso reflexivo, porque las probation se habían convertido en cuánto le debo por el lío que metió mi hijo. En un trámite. Exacto. Y provecho para la gente Sí. que se suspenda el curso de un juicio sujeto a unas condiciones que debe cumplir aquel que solicita esa alternativa. Exactamente. Y que debe cumplirla. Claro, y entonces la idea es cómo restauro, no cómo pago lo que hice, sino primero cómo aprendo y entiendo el error que cometí. Y segundo, cómo restauro. Pero es que además nosotros hemos propuesto y hemos desarrollado en otros lugares modelos de trabajo restaurativo en 3 niveles más, o en 2 niveles más fundamentales. Primero, régimen cerrado y semiabierto, jóvenes que están hoy cumpliendo una sentencia. Si no trabajamos ahí, si el joven no es reeducado, si el joven no aprende lo que hizo, las consecuencias, entonces el joven siente que en realidad le están haciendo pagar el precio por algo que no entiende bien, siente que el sistema está en contra. Y después todo lo que es la última etapa de los procesos de reinserción. Hay modelos interesantísimos de trabajo. Ahora, evidentemente, muchas veces uno aprecia que hay jóvenes que por diferentes situaciones de la vida no la ven valiosa. No. Y incluso lo que proyectan en su propia existencia, entonces la ponen en juego y arriesgan la propia, ¿cómo no arriesgar la de otro? La idea también es hacerles ver
la importancia de la vida y de la vida llevada con el mejor camino posible, ¿no? Porque en última instancia... ¿Lo comparte usted, doctor? Sí, pero yo le diré, permítame que lo diga en una terminología, Sí, en el sí, siguiente claro. sentido. A ver, yo se lo diré de la siguiente manera. Solo un joven que logra responsabilizarse por lo que hizo y reparar lo que hizo, puede valorar lo que significa estar vivo. ¿Está muy bien? Este es el punto. Digamos, solo, ¿por qué? Porque nosotros a veces trabajamos con jóvenes, como decía una gran profesional que vino aquí a trabajar en la formación del equipo que yo dirijo en Barcelona. Ella dice, a veces hay que lograr que él quiera y se permita restaurarse a sí mismo, antes de poder restaurar a los demás. Este es un cambio de manera de trabajar totalmente distinto. Yo creo que, lamentablemente, la tristeza que a mí me provoca toda esta intervención en estos momentos es que, primero, a mi modo de ver, a mi modo de entender, la Argentina va 20 años tarde. Incluso diría en países de la zona. Hay países, Brasil, Chile, Perú, que están desarrollando programas desde hace 6, 7 años en esta línea de trabajo. Insisto sobre esta idea. La línea de trabajo no significa minusvalorar lo que el joven hizo. Significa precisamente poner en valor a sus ojos las consecuencias de sus acciones para que pueda entender la obligación que surge frente a la víctima y frente a la comunidad. Porque en definitiva lo que hizo ya lo rompió, Ya digamos. está, lo roto, el roto vidrio está roto. Claro, la idea es que no siga rompiendo vidrieras, ¿no? No siga rompiendo, pero también la idea es que repare de alguna manera. Nosotros generamos procesos reparadores que pueden no tener que ver con poner otro vídeo, pero pueden tener que ver con otras cosas. Por ejemplo, si dos chicas, caso que siempre cuento que muestra bien estos procesos. Un caso así que nos Sí, un refleja a la caso gente, que ¿no? dos chicas de 14 años que roban a una señora mayor la compra del supermercado. Se hace todo el trabajo y hace una implantación, se desarrolla reconocimiento, responsabilización, y cuando están dadas las cuestiones, la señora tenía 70 años, vivía en un 6º, 5º piso sin ascensor. Bien, las chicas se comprometieron a ir todos los viernes a ayudar a la señora a subir la compra a su casa. Y lo cumplieron durante meses, durante el proceso reparador, durante el momento en que entendieron que había llegado el punto en el que debían restaurar. Yo creo que este es el punto, esta es la cuestión clave. No hay una visión restaurativa, no hay una convicción de que algo hice mal, en la idea de que me encierren y me tiren la llave, o en la idea de que nadie haga nada conmigo. Y esto es lo dramático de la situación que vivimos hoy. Es interesantísimo, doctores, porque en definitiva implica comprender la realidad en el sentido más claro o amplio del término, ¿no? Sí. Abrazar la realidad y verla en su conjunto, porque la inseguridad de mañana radica precisamente en que no se atiendan tempranamente esto, ¿no? Yo creo que esta es la clave. Si nosotros no tenemos sistemas estamos generando en San Isidro en este momento, por ejemplo, hemos logrado que los casos rápidamente hay una capacidad de respuesta del sistema, empezamos a tener un buen volumen de casuística que nos permite incorporar casos, armar la red, podemos conectar. Yo estuve recientemente dando charlas a directores de escuela, de primaria, de secundaria, viendo cómo trabajamos, cómo generamos sinergia para abrir el juego, para que podamos generar dinámicas de intervención temprana. Bueno, hoy ya nos pasa, nos llama alguien y dice, bueno, tengo un caso que creo que si no hacemos algo, terminamos mal. Bueno, empecemos a pensar, generemos trabajo. Yo creo que esta es la clave, esta es la apuesta. Y San Isidro en este sentido tiene la apuesta muy clara en este sentido, me parece, tanto por el Colegio de Abogados, por el Obispado, la Municipalidad, que ha puesto y le ha apostado a este tipo de trabajo. Y el Ministerio Público Fiscal. Y el Ministerio Público Fiscal. Lo interesante es que en estos momentos, en este programa, nosotros nos llegan casos, pero no nos llegan solo casos de Fiscalía, nos llegan casos de Defensoría, nos llegan casos de Magistratura, empezamos a trabajar tempranamente con la policía, hemos dado charlas a los policías, hemos conversado sobre la idea de que el joven no es una patata caliente que uno se tiene que sacar de encima, hemos trabajado con la idea de que cuando hoy San Isidro tiene un modelo de respuesta para la delincuencia temprana. Estamos trabajando con las escuelas, las ONGs, los centros deportivos. Buscamos construir la red porque la única manera de responder a la delincuencia juvenil para tener un futuro distinto es la red. Y además es muy importante, que creo que conviene aclararlo, el tema de
trabajo con la víctima. Claro. Forma Sí, parte de este sí, proceso la víctima sí, también, claro, porque porque siempre es marginada sí, en el proceso sí, penal, ¿no? sí. La paz Totalmente. social se logra cuando todos, Sí, cuando todos claro, están en compromiso, exactamente. intervienen, ¿no? y tienen una respuesta. Sí, sí. Para mí es una muy buena noticia y espero que para ustedes ahí en casa también, porque realmente esta prueba piloto me parece que es la génesis de un proyecto, de una política de Estado que atienda realmente al fenómeno de la inseguridad, que no bastan cámaras, como bien dijo acá el doctor, ni bastan simplemente poner policías, eso es parte del tema, pero lo más importante lo han tocado. Yo los convoco a que volvamos a retomar este tema con el avance que van teniendo y ya tocando por ahí un tema más específico, con algún caso concreto, pero les agradezco muchísimo y bueno, al Colegio de Abogados y a los organismos estaduales que están participando en este proyecto. Y a usted, doctor, por tenerlo aquí en Argentina, ya con su DNI. Con mi DNI argentino y pasaporte argentino. Pasaporte argentino, con lo cual implica que lo vamos a poder tener de vuelta. Lo cual será un enorme placer. Yo siempre digo que me siento muy argentino y con mucho orgullo. Llevo con mucho orgullo la condición de haber podido llegar a ser argentino. El doctor Calvo Soler, el doctor Caponi, con un proyecto que ya está en marcha y que nos tiene que empezar a hacer ver que se puede cuando uno quiere. Seguimos en Justicia y Transparencia en unos momentos con Santiago Cafiero, sobre quien vamos a hablar de estos temas vinculados con la seguridad y la política de seguridad. Ya volvemos en Justicia y Transparencia. Seguimos en Justicia y Transparencia y tal como les adelanté en la introducción, con un nuevo representante de la política en este programa que tiene por base toda la actividad relacionada con el sistema judicial, con los jueces, con los fiscales, con los conflictos que usted, señor, tiene y que tiene que resolver en tribunales. Pero todo eso es política también y es muy importante hablar con esos referentes, con esas personalidades de la política, que nos pueden ayudar con su visión a comprender determinados mecanismos sociales que ocurren, que han ocurrido y seguramente seguirán ocurriendo. Por eso es un placer estar con Santiago Cafiero, acá en Justicia y Transparencia. Un gusto tenerte acá. Un gusto, muchas gracias. Y uno dice Cafiero y habla del siglo XX casi, ¿no? Porque a tu abuelo, ¿verdad? Sos el nieto de Antonio Cafiero. Claro. Yo lo conocí hace unos años, en aquellos tiempos de la renovación, que marcó, en mi opinión, un hito y una bisagra en la historia argentina de la segunda mitad del siglo. Yo le preguntaba, la vez pasada estuvo un politólogo como vos, de paso lo digo, sos licenciado en Ciencias Políticas, Sí. ¿verdad? ¿De la UBA? Sí. De la UBA también. Con Sebastián Galmarini, y que también tiene un apellido vinculado A la política del peronismo. para la política del peronismo. Y yo le puse como ejemplo al tuyo, Cafiero, y le decía, y te lo pregunto a vos, esto de nacer en un ambiente extraordinariamente político y con referentes políticos en los padres de uno, los abuelos, los tíos, ¿es una ventaja para el que después se dedica a la política en el sentido de que el apellido abre puertas? ¿O es una carga a veces tener que llevarlo y transportarlo porque siempre aparece la referencia con el pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, a ver, yo te puedo hablar de mi caso porque después puedes tomar otros casos que no son felices. Realmente, por pertenecer también al mismo partido político en el que estuvo mi abuelo, mis tíos, etcétera, o el que estuvo vinculado, la fuerza política que estuvo vinculada al apellido Cafiero, y que el apellido Cafiero, a partir de la lucha, de la entrega, del sacrificio que hizo Antonio Cafiero a lo largo de toda su trayectoria política, con diferentes matices y con diferentes intensidades, pero siempre volcado a una actividad noble y siempre entendiendo a la política como una actividad noble y digna,
Naturalmente que hoy te diría que sí, que es algo que enorgullece y aparte que facilita de alguna manera con respecto a la vinculación. Después, naturalmente, en cada uno estará cuáles son las capacidades que tiene como para continuar esa buena impresión que deja la referencia de Antonio, o de Juan Pablo, de mi padre, o de Mario Cafiero, mi tío, es decir, diferentes, con diferentes protagonismos, pero siempre vinculados con esta idea de lo público, principalmente con la idea de la vocación por lo público. Eso está yo te diría, eso está muy marcado en mi familia, porque si bien somos pocos los que nos hemos dedicado, digamos, somos pocos en el sentido de... Una familia numerosa, pero... Claro, digo, si tenés que hacer un cociente, somos pocos, digamos. Claro, ¿no? claro. El cociente da un cociente mínimo, porque somos 40 nietos, solo 2 militamos políticamente. Eran 10 hermanos, solo 2 se dedicaron también a una carrera política. A la actividad política. Entonces, digamos, teniendo en cuenta ese cociente, que es una familia muy numerosa, realmente es poco, pero la gran mayoría tiene una visión de lo público y una visión de lo que es la administración pública, de lo que es la política, que es muy marcada a fuego, tanto por mi abuelo como por mi abuela también. Sí, ¿no? Santiago, y el hecho de haber nacido y vivido en una familia tan política, concepto que ha estado muchas veces bastardeado, ¿no?, en la historia argentina, como incluso en algunas épocas, en algunos sectores, como algo negativo. Qué bueno, ¿no?, estar enraizada en la familia, que es el primer ámbito de sociedad donde uno crece, la discusión política, ¿no?, las ideas, y este es un modelo que cuanto más se extienda, más ayuda a un modelo democrático, ¿no crees? La democracia se hace con partidos políticos, los partidos políticos los nutren aquellos que se dedican a la referencia política, a la dirigencia política, con lo cual, muchas veces, a lo largo de la historia, no es ni ahora sí estamos por lo menos es mi diagnóstico, estamos en un momento de una profunda despolitización de la sociedad, ¿Por qué lo decís esto? Porque considero que hay una despolitización de la sociedad hoy, de parte del gobierno, de plantear ciertos aspectos negativos hacia la actividad política, vinculándolos con políticos, digamos, ¿no? Entonces a veces se termina desvirtuando cuál es el objeto y el objetivo de la actividad, porque se traspola directamente a alguna acción cuestionada, o alguna acción de corrupción, o alguna acción que esté socialmente condenada, digamos, ¿no? Y a veces se termina mostrando a la política como una parte indispensable de ese accionar desviado. Y lamentablemente yo creo que el gobierno potencia eso. Yo creo que el gobierno cuando muestra su gabinete, cuando muestra a sus funcionarios de confianza, y no valora la actividad pública y no valora la actividad política, sino lo que valora es, o el valor agregado que pone y que exhibe ante la sociedad como parte de legitimación de esos funcionarios, es que no vienen de la política, que no vienen de la política tradicional, sino que vienen de grandes empresas y que saben cómo manejar recursos y cómo manejar presupuestos eficientemente, ¿no? Eso pasó un poco también en el menemismo, ¿no?, que se Eso empezó pasó a en el introducir gente que no venía de la política y Sí, por ahí venía de la farándula. Pero que yo no estoy en contra, si después... yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Me parece que eso es un modelo político que es válido. Lo que yo no considero es que eso tenga que conllevar a que se bastardee la actividad correcto. pública. Entonces me parece que vos podés poner una CEO, la CEO de Mercedes-Benz, la podés poner, Isela Costantini, la podés poner a manejar Aerolíneas Argentinas. Es una decisión de gobierno. Los votantes, yo no lo voté, con lo cual los votantes pueden estar a favor, más, menos, no sé. Pero no es una cualidad que no venga de la... Exactamente, pero el punto es que la legitimación de Isela Costantini como al frente de una empresa estatal, argentina, de la Aerolíneas de bandera, una cosa emblemática, la legitimidad de ella es que no viene de la política. Como diciendo, no va a robar porque no viene de la política. Claro, y eso es lo que yo cuestiono. Y esa despolitización
le hace daño a la democracia. Que por otra parte oculta otras situaciones que no se ven precisamente en el ámbito político y que tienen que ver con lo mismo. Lógico, bueno, pero es una pero manera esto, de hacerlo. cuando vos satinizás, haces una satanización, una demonización de lo que es la actividad pública, de lo que es la actividad política, naturalmente que te queda santificado lo que es la actividad privada. Y todos sabemos que no es así. ¿Qué pasa Que no hay santo de ningún lado, esto quiero decir. Vos fuiste candidato a intendente el año pasado. Sí, dos veces, en el 2011 Dos veces, también. también en el 2011. Aparte de haber sido concejal unos años. ¿Qué pasa con el peronismo ahí? El peronismo hoy está en una tensión muy fuerte, con dos... a ver, el peronismo hoy transita una crisis de liderazgo fuerte. El liderazgo a favor, en contra, me gustaba más, me gustaba menos, eso lo dejamos de lado, pero el liderazgo lo ejercía, el liderazgo del peronismo, del movimiento nacional justicialista lo ejercía Cristina Kirchner, hasta el año pasado. Cristina ya no está más. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Empiezan tensiones lógicas que ocurre siempre en el peronismo, cuando en la ausencia de este liderazgo empiezan a ocurrir tensiones lógicas. Digo, con Perón en el exilio, el peronismo sin Perón, Bandor, la CGT por un lado, las 62 organizaciones, pero la vuelta de Perón, la muerte de Perón, Estela Martínez de Perón puede ocupar el espacio de Perón, no lo ocupa, viene Luder, es decir, siempre el peronismo se debate en estos liderazgos. Claro, cuando estaba Perón era más sencillo y hasta ahí nomás, porque también hasta lo discutían a él, ¿no? Forja, en el 49, cuando se opone a que Perón reforme la Constitución para, entre otras cosas, incorporar la reelección presidencial, se opone porque tenían otro candidato también. Entonces, en todo momento, siempre, en los movimientos nacionales, los movimientos de mayoría, los movimientos populares, siempre ocurre esto de los liderazgos. Bueno, hoy se transita lo mismo, Cristina ya no está más, Cristina conduce y tiene preponderancia sobre un sector del peronismo, lógicamente, quizás los más kirchneristas o los más ideologizados. Y después está la otra tensión, que es el otro polo que tensiona, que es el peronismo territorial, si querés, o el peronismo que tiene responsabilidad de gestión. Entonces, esos dos peronismos hoy están en tensión porque no encuentran un liderazgo que los unifique. Pero algunos plantean como una oposición peronismo-kirchnerismo, ¿no? O sea, como si fueran dos estamentos distintos. ¿Lo son? No, porque eso es en términos internos. En términos internos sí. Hacia afuera, digo. Hacia afuera no, pues la frontera política sigue siendo Macri y sigue siendo el modelo político y económico y social y cultural que impone el PRO, impone Cambiemos, digamos. Cambiemos hoy está imponiendo no solo un modelo de gestión administrativa, sino también todo un modelo cultural de la actividad pública, de lo social, que tiene que ver con valores distintos, que tiene que ver con alineamientos internacionales distintos. Es decir, hay un cambio realmente muy importante y muy profundo de lo que se venía haciendo y de lo que siempre representó el peronismo. Con lo cual, hoy los dos modelos en pugna siguen siendo el modelo nacional justicialista, el modelo político nacional justicialista, bueno, y este modelo de Cambiemos, que es un modelo distinto, digamos, de alguna manera, ¿no? Al que yo estoy enfrente, pero bueno, ¿Y vos crees reconozco que tiene adeptos, digamos. ¿Y vos crees que internamente, pensando en las elecciones de medio término el año que viene, el peronismo va a decantar y va a encontrar un sendero unificado? Yo trabajo para eso. Yo trato de... Te lo pregunto por eso porque tengo alguna idea. No, yo trabajo para eso. Yo trabajo para que el peronismo encuentre una nueva ecuación de liderazgo. ¿Qué es la nueva ecuación de liderazgo? Bueno, resolver esta tensión entre lo que, entre lo que diría Max Weber, o a la hora de que el político tome decisiones, existe dos éticas que rigen esto. La ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. Hoy la tensión hacia dentro del peronismo es esa. Es la ética de las responsabilidades, más volcada a una cuestión más pragmática o de pragmatismo necesario para poder dar respuestas a sus vecinos, etcétera, o sus ciudadanos. Entonces eso lo puedes vincular más con lo que son los gobernadores, los intendentes, ese peronismo territorial o ese peronismo con responsabilidad de gestión. Y después
la ética de las convicciones más volcado a lo que tiene que ver con el bloque del Frente para la Victoria, los diputados, las organizaciones sociales, bueno, ese kirchnerismo más ideologizado. Ahora, todo eso está dentro del campo nacional y popular. Bueno, encontrar la ecuación de eso, que es lo difícil. Es la tarea de la hora. Es la tarea. Es lo difícil, pero siempre el peronismo lo ha logrado hacer, hasta hoy. Hablaba recién de los vecinos, de los ciudadanos, y en estas horas han pasado hechos de violencia, donde hay vecinos, ciudadanos que han tenido o han llevado adelante una tarea de repeler o atacar o defenderse. Eso es un tema que se tiene que resolver en cada caso concreto a través de los organismos judiciales que intervienen. La idea no es hacer, como ocurre tantas veces en los medios, de hacer valoraciones anticipadas y juicios en paralelo, ¿no? Que tanto mal hacen, ¿no? Tanto mal hacen. Le vas a compartir. Pero esto de que exista en este momento una situación donde hay gente que comienza a utilizar la violencia, incluso la violencia con armas de fuego, el famoso tema famoso digo por los años que se viene hablando de esto y porque ha formado parte también del discurso político de los últimos años. ¿Cuál es tu percepción actual de lo que está pasando hoy, particularmente acá en la provincia de Buenos Aires, sobre ese tema? Mi percepción es que no hay hoy, o hay una parte de la sociedad que no encuentra credibilidad en las instituciones que imparten justicia y seguridad en la provincia de Buenos Aires. Como no hay credibilidad en esas instituciones, entonces el vecino siente que está en su derecho de ejercer justicia por mano propia o impartir seguridad por mano propia también. Entonces hay una discusión más profunda ahí que tiene que ver con qué tipo de sociedad estamos también alimentando nosotros permanentemente. Entonces cuando nosotros cuestionamos el sistema democrático, cuando nosotros empezamos a cuestionar a la política, cuando nosotros empezamos a cuestionar los diferentes estamentos representativos o delegativos, ¿no? Entonces yo delego en mis representantes, bueno, la tarea, si se quiere, de la representación política, o delego la democracia, ¿no? La delego a representantes. Porque no hay asambleas, porque no tenemos un sistema distinto, ¿no? Democracia delegativa. Bueno, también esa democracia genera instituciones donde el Estado empieza a concentrar facultades que son facultades delegadas, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la seguridad. Entonces empieza a impartir ese tipo de responsabilidades. Bueno, cuando uno empieza una espiral de crisis de legitimidad, generalmente arranca con el sistema político. Ahora después se esparce a todo el resto de la sociedad y a todo el resto de las instituciones. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Lamentablemente, a veces se motoriza a partir de los medios de comunicación, sin saber, mejor dicho, entendiendo cómo se inician esos procesos, pero no saben hasta dónde pueden llegar. La crisis de legitimidad no es una crisis de legitimidad de los partidos o de los políticos en general, es una crisis de legitimidad de todo el arco representativo o delegativo de facultades. Y acá es donde le pega de lleno, creo yo, o por lo menos es mi análisis, ¿no? Le pega de lleno también a la justicia, le pega de lleno también a la seguridad, y bueno, el vecino siente que se siente desprotegido y bueno, que tiene que actuar en él. Entonces, de hecho, Santiago, hay una estadística del 87% de la sociedad en Argentina descree del sistema judicial, lo pone en tela de juicio crítico, negativo, y creo que esto también abraza a las fuerzas de seguridad, ¿no? Donde tenemos una situación vinculada con el sistema judicial, que por ahí no está a la altura de las expectativas de la gente, por ahí no, las estadísticas son prácticamente tremendas en este sentido, pero al mismo tiempo hay cuestiones políticas que se están judicializando, ¿no? Donde los jueces han tomado un rol que no está asignado por la Constitución y tampoco por un modelo representativo, republicano. ¿Cómo ves este tema de esta judicialización que hoy está imperante, cuyos
foco de atención es Comodoro Pi, ¿no? Para hablar claro, y donde están intentando resolverse situaciones que en realidad se están manejando cuestiones netamente de interés político. Bueno, eso de alguna manera yo creo que es parte del tironeo de factores o de imposición de nuevas ecuaciones de poder en la Argentina, que siempre está empujando, ¿no? Hay sectores económicos generalmente atrás de tratar de influir sobre decisiones políticas o sobre las decisiones de carácter administrativo en el sentido de política pública o políticas en general o orientaciones políticas en general. Pero vos percibís que hoy hay una influencia del que, Estado, digo, del gobierno en los jueces. No, me parece que hay sector, o sea, puede haberlo, la verdad que desconozco en profundidad el tema ese, pero lo que yo sí veo es que históricamente en Argentina la justicia también ha sido muy permeable a ser parte de una discusión que le excede según su mandato constitucional. ¿Y a qué voy en esto? A que sin generalizar, porque es una ridiculez, porque yo estoy en contra de la generalización cuando lo hacen para la política, con lo cual yo soy un partidario de tener los datos concretos y ser mucho más... Por principio. Por principio lo hago esto. Muchas veces se utiliza a la justicia, a los fiscales, a los jueces, como parte de una maniobra política, que está orquestada no necesariamente por el Estado Nacional o no necesariamente por el gobierno de turno, sino que a veces está orquestada por factores que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con influir en decisiones económicas que benefician a grupos económicos, principalmente grupos económicos muy fuertes y muy poderosos, o de la Argentina o del exterior. Lamentablemente a veces esto sucede, y eso yo creo que deja a la justicia en una situación de mucha vulnerabilidad, porque la deja visibilizándose como parte de esta parte de este barro de la política y de la discusión política. Eso se inicia con la política, pero después también siempre aparece esa vinculación con lo judicial y lamentablemente ocurre todo después el desprestigio es generalizado. Entonces lo que sucede es la cifra que vos comentabas anteriormente, que la credibilidad de la justicia también termina socavada por este tipo de acciones o por prestarse a este tipo de prácticas. Con esto no quiero decir que no hay que investigar casos de corrupción, que no hay que investigar a la política, todo lo contrario. Quiero decir, hay que investigarlo y hay que ser muy severo con la política, y hay que ser muy severo con los representantes públicos cuando hay casos concretos. Ahora, no prestarse, vos conocés muy bien que cualquier tipo de procedimiento judicial, de investigación, conlleva un tiempo que no es el tiempo de las cámaras, que no es el tiempo de la televisión, que no es el tiempo de los medios. Los medios necesitan sentencias inmediatas. Sí. Y la justicia no puede dar sentencias inmediatas. No debe dar. Y no las debe dar. ¿Considera, Santiago, que hace falta revisar entonces, por lo que hablábamos antes, las estadísticas, la actuación de este tercer poder de la República, que es el Poder Judicial, en cuanto a la selección de sus miembros, en cuanto a si deben ser para siempre, ¿no? Mientras dure su buena conducta, pero en la mayoría de los países tienen un plazo temporal y por supuesto esto sin afectar su independencia. Habría que generar al menos un ámbito de discusión para repensar un nuevo paradigma, ¿no te parece? Yo vi una cosa también hasta incluso más profunda. Yo creo que necesitamos una nueva reforma constitucional. Bueno. Y creo que ahí sí se puede establecer nuevos mecanismos. Creo que la Constitución del 94 quedó en el camino, ya quedó con un mundo o pensada para un mundo que ya no es tal, para una Argentina que ya no es tal. Y con esto no quiero ser reforma. No. Y me parece bien que no lo haga un gobierno peronista el que impulse esto, porque cuando lo hace el gobierno peronista lo que se tiende a pensar es porque se quiere perpetuar en el poder y quiere reformar para quedarse 80 años como presidente. Bueno, entonces me parece bien que la discusión sea una discusión más amplia. Pero reconozco que sí, que parte de esta discusión no puede estar dislocada o separada de una discusión de qué tipo de democracia también queremos construir.
Digamos que la democracia argentina es una democracia relativamente nueva o Sí, claro. moderada, digamos. Bueno, necesitamos ampliar factores democráticos, bueno, y parte de esto puede ser, se puede empezar a pensar en la selección de jueces, en nuevos mecanismos, cosas más novedosas, experiencias más plurales, de voces más plurales. Se incorporó en la provincia de Buenos Aires, que Córdoba también tiene un sistema similar, el tema de los juicios por jurado. Bueno, son herramientas que acercan a la participación del ciudadano en la justicia. Bueno, eso generalmente, esas participaciones y esos mecanismos lo que hacen es a sentirse protagonista. Y cuando yo me siento protagonista, siento que está bien hecho. Una reforma constitucional, es absolutamente cierto. Cafiero, un apellido que ya lleva décadas en la historia argentina, hoy acá en el joven Santiago Cafiero, con miras a que sigamos apostando a la política, al bien común y a mirar hacia un futuro que siempre intentamos que sea el mejor. Gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y bueno, y ustedes, seguimos en un momento acá en Justicia y Transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Diez Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Justicia y Transparencia se llama este programa, como ustedes saben, y hoy hemos hablado con dos invitados que han sido muy claros y muy interesantes, el catalán Calvo Soler y argentino también, como hemos visto, y el doctor Caponi, acerca de un concepto de justicia restaurativa, es decir, que atienda tempranamente a nuestros jóvenes, para que el Estado no se desentienda en esa etapa de formación de la vida, y tanto de quien incursiona en el delito como de quien lo padece, esto es, de las víctimas, para internalizarle valores, para comprender la importancia que tiene la propia vida a través de la vida del otro o de los derechos del otro que han sido afectados. Una prueba piloto en San Isidro, con una intervención del municipio local, del obispado, de la Fiscalía General, es decir, un conglomerado que nutre una idea que para mí, en mi opinión, y espero que ustedes en casa lo compartan, es una buena noticia. Y luego, hoy hemos estado con Santiago Cafiero, que hemos hablado y discurrido acerca de temas políticos que, en mi opinión, muy interesante su visión y particularmente su conclusión en el sentido de que se está tornando nuevamente necesario una reforma constitucional, ya que lo que nos dejó la del año 94 parece ser que en algunos aspectos ha quedado flaca y tal vez sea el mecanismo para de una vez por todas discutir el modo y la mejor manera de recrear un nuevo poder judicial. Hasta el próximo programa de Justicia y Transparencia.